Muy bien, muchas gracias, compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Estamos aquí el senador Javier Lozano, la senadora Silvia Martínez y la de La Voz. Un gusto poder estar con ustedes. Los temas que queremos tratar el día de hoy tienen que ver con, como ustedes saben, en próximos días se acercan las comparecencias en el Senado de la República, comparecencias que se llevarán a cabo en el marco de la glosa del informe, en el Pleno del Senado y algunas otras comparecencias que se llevarán a cabo en las comisiones. Yo quiero compartirles que a partir del nombramiento que hizo hace unos días el presidente de la República, el nombramiento del nuevo secretario de Desarrollo Social, el señor Luis Enrique Miranda, pues estamos preocupados los senadores de Acción Nacional. Para Acción Nacional este nombramiento despierta sospechas y despierta, insisto, una profunda preocupación. Sospechas porque se trata de un personaje cuya trayectoria política pues está estrechamente vinculada a la amistad que tiene con el presidente de la República y bueno, preocupados porque no consideramos que sea el mejor perfil para abanderar la Secretaría de Desarrollo Social. Es un personaje que, como consta en diversos medios de comunicación, a veces pareciera que la memoria es corta, pero hay que estar recordando que al término del sexenio de Arturo Montiel, la Procuraduría de Justicia del Estado de México le inició indagatorias al señor Luis Enrique Miranda por ser señalado como supuesto prestanombres de Montiel para la adquisición de 126 propiedades, tema del cual pues a varios años de distancia nada sabemos. Por otra parte también nuestra preocupación reside en que de acuerdo con investigadores de la UNAM y del Colmex, en los 4 años de la actual administración el número de personas en pobreza ha tenido un aumento mensual promedio de 105,000 personas. Los 18 programas de Sedesol encabezados por el supuesto programa estrella de este sexenio, la Cruzada Nacional contra el Hambre, que además desde inicio la cuestionamos los senadores del PAN porque se hizo un planteamiento equivocado de esta cruzada, parecía un programa electorero porque eligieron no necesariamente a los municipios más pobres del país, sino a los municipios en los que se acercaba proceso electoral. Estamos conscientes que el señor Miranda pues no tiene la experiencia en política social, pero sí tiene mucho colmillo en el ámbito político electoral. Por eso los senadores de Acción Nacional vamos a estar muy atentos al desempeño que lleve a cabo como secretario de Desarrollo Social, porque no podemos permitir que se haga un mal uso de los programas. El gran reto que tenemos como país, y desde aquí estaremos vigilando con lupa al gobierno federal, es lograr reducir los índices de pobreza que este gobierno no ha logrado en estos 4 años. Esto por un lado, y por otro lado también compartirles que el día de hoy en nuestra reunión previa recibimos a las propuestas del presidente Peña Nieto para la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y también a la persona que ocuparía la titularidad del SAT, el maestro Santín y la maestra Vanessa Rubio, respectivamente. Les dimos el aval en el grupo parlamentario, pero también vamos a estar muy atentos al desempeño de ambos funcionarios. En el caso de la maestra Vanessa Rubio, pues hemos tenido algunos de los compañeros, pues en estos años hemos trabajado de la mano con la maestra Vanessa Rubio, porque en su momento estuvo como subsecretaria
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y también como subsecretaria de Desarrollo Social, y vemos con muy buenos ojos y además qué bueno que por primera vez en la historia vaya a haber una mujer al frente de esta subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, una mujer preparada, una mujer muy profesional, una mujer talentosa y con pleno conocimiento de los temas. Estamos seguros que la maestra Vanessa Rubio pues hará su mayor esfuerzo por hacer un gran trabajo, pero eso sí, vamos a estar, insisto, pues muy atentos todos los compañeros que así ocurra. Y cedería el uso del micrófono al senador Javier Lozano. Gracias. Gracias, Mariana. Buen día a todos. Miren, como acaba de comentar la senadora Mariana Gómez del Campo, este nombramiento de Luis Miranda al frente de la Secretaría de Desarrollo Social nos llama poderosamente la atención. Pareciera que el presidente de la República quiso esconder en la gran noticia, la noticia bomba de remover a Luis Videgaray y nombrar en su lugar a José Antonio Meade, el frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por ahí, de escondida, de segundón, metió el nombramiento de Luis Miranda, un personaje pues no del todo conocido, pero que había venido fungiendo como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Esta subsecretaría de Gobierno, cabe señalar, pues es la más importante de las subsecretarías de esa dependencia del Ejecutivo Federal. Y como aquí ya se ha dicho, estamos hablando de un personaje que no tiene experiencia en materia del combate a la pobreza, pero que sí tiene una enorme experiencia en materia de la cañería política. Es un auténtico fontanero de la política. Es alguien que se ha dedicado históricamente, y está documentado y está acreditado, a hacer operación política de la mala. Hacer de esa operación política de la que se sirven algunas instituciones, personas y gobiernos para que, aprovechando, lucrando con la pobreza de la gente, con la miseria de la gente, con la desigualdad de la gente, entonces se compren voluntades, se hagan operaciones, ¿sí?, al calor de las contiendas político-electorales. Esa y no otra debe ser la motivación que llevó a su compadre, al presidente de la República, a nombrar a Luis Miranda como titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Es una vergüenza, porque si los indicadores dijeran lo contrario, si los indicadores de crecimiento económico nos estuvieran hablando de la bonanza que ofreció Peña Nieto cuando asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en el 2012, si los indicadores de combate a la pobreza nos hablasen de la disminución no solamente de la pobreza extrema, sino en general de toda la pobreza en el país, estaríamos hablando entonces de casos de éxito. Y se podría dar el lujo al presidente de poner a quien le pegue la gana. Porque una cosa es que tenga una facultad constitucional, que es su prerrogativa exclusiva, ¿sí?, de nombrar y remover libremente a los funcionarios de la Federación, y otra cosa es que ponga a sus amigos y compadres de Toluca al frente de dependencias tan delicadas como la Secretaría de Desarrollo Social. Este hombre, además, por si fuera poco, es quien desde la Secretaría de Gobernación se encargó de llevar una serie de diálogos, acuerdos, en la más absoluta opacidad, oscuridad, en acuerdos quizás vergonzantes, con organizaciones tan mafiosas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o el Sindicato Mexicano de Electricistas, para lograr lo que él cree que es una paz social. Valiente paz social a billetazos, valiente paz social con dinero ajeno, valiente paz social comprando voluntades de grupos que sabemos que no les importan los acuerdos, que no les importa, en el caso de la coordinadora, la educación de los chavos. Lo que les importa es la movilización, los privilegios, obtener prebendas y regresar a las mismas año tras año. Esto, más que ingenuidad, se llama perversidad. Y si hoy hay un responsable de que la reforma educativa en este país no se esté llevando al cabo en todos sus términos, es precisamente Luis Miranda.
porque por fin había llegado un secretario de Educación como Aurelio Nuño a aplicar a cabalidad la reforma educativa y sus distintas leyes, ¿sí? Hasta que, por el pésimo operativo en Nochixtlán, se vieron obligados a sentar a la mesa con café y galletitas en Gobernación a la gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto es disidencia del sindicato, no representación del sindicato, y que están pidiendo lo que no se puede ceder y lo que nosotros no vamos a permitir, la abrogación de la reforma educativa. Pero en los hechos, lo que están logrando es congelar la reforma educativa. Y el responsable de esos malditos diálogos es Luis Miranda. El responsable de que en Chiapas la mitad de las escuelas, la mitad de los alumnos no puedan tomar clases, es él. Y de que permitan que estén las vías generales de comunicación bloqueadas, que estén asaltando tiendas de autoservicio, que estén bloqueando vehículos de empresas transnacionales, es Luis Miranda. Y qué fácil llegar también a un acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy cooperativa, para que cobren sus liquidaciones, a las que siempre tuvieron derecho, que siempre estuvieron a su disposición. Ya nos están amenizando aquí en la conferencia de prensa, ¿verdad? Ya valió, no, bueno, no, pero ¿saben cómo le hizo? Le cedieron en comodato, es decir, gratuitamente, 14 plantas hidroeléctricas que eran de la CFE a esta nueva cooperativa de Luz y Fuerza del Centro, para que se asocie con una empresa portuguesa y ahora le compitan a la Comisión Federal de Electricidad. Otra vez, con bienes del Estado, con caravana, con sombrero ajeno, resolviendo teóricamente problemas sociales. Ese es Luis Miranda, y como bien decía Mariana, no le vamos a quitar el ojo de encima. Y aquí lo esperamos para su comparecencia en el Pleno del Senado de la República. No va a ser un día de campo. Si piensa que entró así por la puerta de atrás, a oscuras y sin que nos demos cuenta, se equivoca. Aquí lo vamos a cuestionar, y muy severamente. Y no vamos a permitir que él se encargue de operar políticamente la elección en el año 2017 en el Estado de México. Y los dejamos escuchando esta bonita música tradicional. Sí, no, pero es que no se oye, sí se oye. Las cámaras sí escuchan bien, tienen ¿Sí? buen audio, senador. Buenos días todavía. Senador, preguntarle con respecto a parece un enfrentamiento entre la Secretaría de Hacienda y el gobierno capitalino en torno a este fondo de capitalidad. Ahorita nos decía el presidente del PRI que no hay, que es un paquete económico justo y que no hay distingos. Ustedes desde el PAN consideran que sí, estos recortes son generales. Y también preguntarles sobre, ayer hubo pronunciamiento del PRI y PRD de que no pedirán aumento para el presupuesto anual de la Cámara de Senadores, a ver la postura del Partido Acción Nacional. Gracias. Allá, perfecto. Bueno, primero decir, por supuesto que para Acción Nacional, y siempre lo hemos dicho, el fondo de capitalidad es muy importante porque son más recursos para los capitalinos, pero sí dejar claro que siempre hemos cuestionado que hay poca transparencia y rendición de cuentas en este fondo de capitalidad. Al día de hoy no sabemos en qué se ha gastado el fondo de capitalidad en la Ciudad de México. Entonces, claro que no queremos que se le haga recorte presupuestal a la Ciudad de México, pero también creemos muy conveniente que el jefe de gobierno transparente a detalle en qué se está gastando este fondo de capitalidad, que en su momento en Acción Nacional le solicitábamos que el total del fondo de capitalidad fuese utilizado, empleado en movilidad para la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Transporte público, digno, eficiente, seguro, un transporte en el que las mujeres se puedan sentir cómodas, no como ocurre hoy en día. El transporte público es insuficiente, ineficiente, inseguro. Las mujeres no saben si las van a manosear o no, y esa es la tristeza con la que se vive todos los días. Además de que no sabes si vas a ser asaltada o no. Y podemos hablar que esto ocurre en horas pico en el Metrobús, esto ocurre también en horas pico en el metro, ocurre en los taxis,
ocurre en cualquier espacio del transporte público en la ciudad. Desde Acción Nacional estamos a favor de este fondo de capitalidad, siempre y cuando, insisto, sea un fondo transparente, en donde el jefe de gobierno rinda cuentas y que no se convierta el fondo de capitalidad en caja chica del gobierno en turno. Pero déjenme hacer un comentario, que creo que esto es más de lectura política. De unas semanas para acá, resulta que de estar Mancera risa y risa con el presidente Peña Nieto, ahora ya se le puso al brinco, y de a tiro por viaje, como que le levanta la ceja, le reclama cosas, porque se ve que leyeron en las encuestas, ¿sí?, que tanta cercanía entre Mancera y Peña Nieto no le estaba redituando al propio Mancera. Entonces ahora, ¿de qué se ríe Meade? Hasta de porque el nuevo secretario de Hacienda no muestra una sonrisa, lo está cuestionando, le está echando bronca, piensa que con eso le va a alcanzar para su candidatura a la presidencia. Mancera está jugando a la política, creo que por el camino equivocado, y me parece que eso es parte, eso se inscribe dentro de toda esta discusión. Claro que nos preocupa, no solamente el Fondo de Capitalidad, nos preocupa que estén reduciendo tanto presupuesto de inversión en comunicaciones y transportes, que estén reduciendo lo que están reduciendo en cultura. Parece mentira que acabamos de crear la Secretaría de Cultura y que una de las ofertas y promesas que se nos hicieron fue de dotar de recursos suficientes para que hubiera transferencias a los estados y municipios para la promoción y difusión cultural y la creación, ¿sí? A lo primero que le están recortando es a la cultura. Claro que nos preocupa, pero nos preocupa también que Mancera ahora ya cambie un poco de bando y se quiera ser el opositor, cuando todos sabemos que está risa y risa con el presidente de la República. Senadores, y en otro tema, en cuanto a austeridad, hay algunas críticas porque tras el grito no va a haber ninguna cena, ningún brindis en Palacio Nacional. El gobierno federal dice que esto es una muestra de la austeridad. Saber su opinión, además con respecto a que trascendió que la primera dama va a repetir atuendo cuando siempre se ha hablado de sus vestidos. ¿Alguno de ustedes échate ese comentario? Órale, Sonia, respóndele a la primera dama. El vestuario de la primera dama. Nosotros en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos hablado el tema de la austeridad, y ese tema yo sí creo, con todo respeto, independientemente que sé que pues para muchos el estar esperando qué vestido se va a poner la primera dama, o qué zapatos va a usar, o qué bolsa, o qué X, todo lo que las mujeres normalmente nos encanta traer, y que pues mientras nuestro recurso nos alcance para tenerlo, pero desafortunadamente creo que la austeridad va más allá del cómo te vistas, del si haces una cena, no haces. Yo creo que las fiestas patrias nos dan historia, nos dan lo que son. Yo sí creo muy respetuosamente, no por criticar o no criticar el tema de si va a haber cena o no, como en el Senado o como cada uno de los estados decida hacerlo. Yo creo que la austeridad va en otras actividades que se hacen, en no el recurso público se vaya en empleados, en contratar más personal, sino el recurso público tiene que ir en temas importantes y trascendentales, y lo hemos venido diciendo, que es en la educación. El recurso público debe de ir y no debe de disminuir en materia de salud. Nosotros nos damos cuenta, los que tenemos la fortuna de representar también a nuestros estados, de ir a nuestras comunidades, a nuestros municipios, y nos damos cuenta que no se trata nada más de hacer centros de salud. Por ejemplo, en el tema de salud, donde yo tengo la fortuna de estar en Comisión de Salud, sí quiero defender ese tema, y creo que ahí deberíamos de nosotros tocar los puntos medulares de este presupuesto. La austeridad debe de ir en la parte administrativa y debe de fluir en la parte de médicos y medicinas suficientes para las familias mexicanas. En todos los estados estoy segura, por lo menos en el mío y sé que en el de mis compañeros, hace falta no nada más un centro de salud en una comunidad, hace falta medicamentos y médicos especializados. Hoy en México la gente se muere porque no tiene cómo atenderse, es una realidad, y no podemos seguir permitir nosotros como legisladores estos temas. En la parte educativa, hoy tenemos un problema, y ya lo comentó mi compañero senador, en la parte educativa. El problema no está
en las leyes, el problema está en la aplicación de las políticas públicas, y es ahí donde hemos encontrado en los estados que tenemos un problema. El problema no es la reforma educativa, el problema es cómo bajamos esas leyes a políticas públicas de acuerdo a las condiciones de cada estado, que también ahí tenemos claro que existen, y lo dijimos ya una vez, que existen, y hay muchos maestros, y en la generalidad que son corresponsables con su función como maestros, que va más allá de un empleo, que es crear niños y niñas educados para que este país sea diferente. Pero también desafortunadamente vemos estados en donde la situación del corporativismo se da cada vez más, y por eso es que tenemos que tocar esos temas. Entonces yo sí no me iría exactamente al tema de la primera dama y de si va a repetir vestido o no, digo, muy su situación personal, se vale, pues. Lo único que yo sí creo es que ahí no está la austeridad, ni la austeridad está en si se va a hacer cena o no. A nosotros nos siguen debiendo como ciudadanos realmente en austeridad para ver casos específicos en nuestros estados en beneficio de los y las mexicanas. Ese es el donde tenemos que atacar el punto. No, y miren, no nos hagamos. Esto no tuvo que ver con la austeridad. Cuando surge el asunto de Palacio Nacional es porque hace 3 años estaban comiendo morelianas después del grito, ahí en Palacio Nacional, y fue cuando los huracanes estos, Ingrid y Manuel, chocaron tan fuerte e hicieron un desastre, devastaron Acapulco, ¿sí? Y ahí tuvieron que suspender la pachanga porque dijeron, vamos a ver qué está pasando, ¿sí? Les falló todos los mecanismos de protección civil en ese entonces, pero en ese entonces el presidente de la República le encargó al entonces secretario de Desarrollo Urbano, Territorial, etcétera, el SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, le encargó una investigación a fondo del por qué, cuáles habían sido las causas de ese desastre. Hace 3 años, por Ingrid y por Manuel. Y dijo, porque seguramente hay asentamientos irregulares, hay permisos indebidos, hay materiales inadecuados, y por eso hubo tantas muertes, ¿sí? Es la hora en que Ramírez Marín ni los siguientes titulares de la SEDATU han dado ese informe, ese reporte. Creen que con el tiempo las cosas se olvidan, son una punta de irresponsables. Ahí hubo muertos, no hubo prevención civil, no hubo protección civil, no hubo nada. Hoy nos dicen, no va a haber fiesta por austeridad. No, hace 3 años se tuvieron que salir como ladrones. ¿Por qué? Porque les avisaron en ese momento que estaba totalmente anegado Acapulco. Y prometieron esa investigación y se le encargaron a Ramírez Marín, y ahorita está muerto de risa en la Cámara de Diputados y no ha dado un solo informe. ¿Y saben por qué? Porque están todos los alcaldes de Acapulco metidos en ese enjuague, porque son los que dieron los permisos de manera irregular y se llevaron lana, y por eso hubo tantas muertes. Este es el país de la impunidad. Que no nos vengan ahora a presumir una supuesta austeridad cuando están gastando más dinero que nunca. Bueno, además yo sí creo que la popularidad del presidente está por los suelos. Hacer una fiesta en estos momentos, dar el grito en estos momentos, con fiesta, con vestidos largos, pues sí pensaríamos nosotros que el horno no está para bollos. La popularidad del presidente Peña Nieto está por los suelos, ha tenido errores históricos en las últimas semanas, y me queda claro que también es una de las razones por las que no organiza fiesta. A nosotros nos vale si la primera dama repite o no repite vestido. Me parece increíble que esa sea la discusión, si la señora repite o no repite vestido, que se ponga lo que quiera. Lo que sí queremos es que el presidente en estos 2 años que le queda, pues no la siga regando y haga lo necesario para que el país salga adelante, por lo menos en estos 2 años, para que no sigamos a la baja, porque yo creo que todos tenemos esa preocupación, y por eso hoy estamos cuestionando un nombramiento de la talla del secretario de Desarrollo Social, porque pareciera que los jalones de orejas que ha tenido el presidente Peña Nieto pues no han funcionado. Promover a un funcionario de este tipo, con estas características, nos resulta increíble en un momento, insisto, en donde su popularidad está por los suelos. Me parece arriesgado, veamos qué pasa en las próximas semanas, pero por eso
estamos haciendo este pronunciamiento. Vamos a estar muy atentos de esta comparecencia y de todas las demás comparecencias, porque tenemos que tener a los secretarios de Estado bajo la lupa, vigilándolos. Estaremos haciendo una especie de gabinete sombra, porque no podemos seguir permitiendo que México vaya a la baja y que la imagen internacional esté hoy tan afectada. Muchas gracias, es cuanto, compañeros. Buenos días, senadores. Preguntarles, senadora Mariana, senador Lozano, si esta postura en relación a Luis Enrique Miranda va a quedar solo en una declaración o en los próximos días, semanas, tendrán acciones contundentes, concretas, o al rato los convencen y todo el mundo como si nada. Me gustaría conocer si habrá otro tipo de acción más allá de lo que están declarando. Como dijimos, es una facultad constitucional del presidente de la República nombrar y remover libremente a un funcionario como el titular de la Secretaría de Desarrollo Social. No podemos más que manifestarnos en contra de ese nombramiento. Y lo que sí podemos, debemos y haremos es llevar un seguimiento muy estrecho, bajo la lupa, de todas sus acciones y omisiones. Porque la tentación de lucrar políticamente con los programas sociales va a ser enorme, sobre todo a la luz de las elecciones que vienen en Estado de México, en Coahuila y Nayarit, pero sobre todo en el Estado de México. Entonces, esa pinza entre Sedesol y Sedatu es la que van a querer cerrar para poder, en esa operación política, recuperar lo que ya decía Mariana, lo que ya no recuperaron en términos de popularidad del presidente, que ha arrastrado hacia abajo, la marca PRI. Y van a tratar de recuperar parte de ese voto duro, que hasta el voto duro han perdido, con programas sociales. Entonces, lo que vamos a hacer es vigilarlos muy estrecha y cuidadosamente para evitar que lucren con la pobreza y con la miseria de la gente como están acostumbrados. Gracias. Senador, yo quisiera preguntarle su opinión sobre esta información que se va a conocer el día de hoy, en el sentido de que fue el secretario de Gobernación quien alentó o quien animó a la candidata del PRI en Aguascalientes a impugnar la nulidad de la elección para que se anulara el triunfo de Martín Orozco. ¿Es el papel del secretario de Gobernación? No, no debe ser el papel del secretario de Gobernación. Me llamó mucho la atención la nota en primera plana de Reforma, que sea el secretario de Gobernación quien debiera mostrar una imparcialidad hacia la gobernabilidad, en aras de la gobernabilidad, para la convivencia armónica de la pluralidad de los distintos actores en este país, y no es su papel el estar alentando y ofreciendo incluso ayuda para que la candidata del PRI trate de tirar la elección que no ganó en las urnas y que quisieran ganar en la mesa en el estado de Aguascalientes. Francamente lamentable, reprobable, y seguramente será uno de los temas que aquí se habrán de tratar. Afortunadamente tenemos autoridades electorales autónomas que se encargan de este tipo de procesos, pero sí es muy lamentable ver la intromisión directa y personal del titular de la Secretaría en un caso tan lamentable como este. ¿Podrían cuestionárselo en el marco de su comparecencia en la glosa? Seguramente será uno de los temas que se tratarán en esta glosa. Sí, antes de que empiece la marimba, porque ahí viene otra vez. Sí, rápidamente, ¿qué fue lo que trataron con el nuevo director del SAT? ¿A qué se comprometió? ¿Él va a continuar con las investigaciones de los gobernadores que están en investigación, como Veracruz, Quintana Roo, etcétera? ¿Y qué otra propuesta fue la que ustedes le hicieron a él? La verdad es que es un hombre muy serio. Santín es un hombre muy serio, es un hombre confiable, es un funcionario público con mucha experiencia a pesar de su juventud y que goza de credibilidad y de confianza. Él, pues, su responsabilidad principal es aumentar la recaudación, sobre todo a la luz de las condiciones que tenemos en este país, y claramente sí mantener líneas de investigación donde se tienen, sí devolver el IVA más rápidamente de como se está haciendo y llevar un manejo mucho más transparente de la hacienda pública por cuanto hace a los contribuyentes. La verdad es que pareciera que en ese orden de ideas no habrá cambios, no habrá virajes. El propio MID viene de la Secretaría de Hacienda. Creemos que en ese sentido no tenemos una preocupación mayor. ¿Qué sí nos preocupa? Pues que crezca más la deuda y las contribuciones y los impuestos que el Producto Interno Bruto o la economía. Esa es la preocupación de fondo que tenemos,
y a eso nos vamos a dedicar al momento de analizar el paquete presupuestal del 2017. Gracias. Buenas tardes.